noches. Gracias por venir a todos y todas. Gracias por venir Ezequiel, Daniel, Waldo. Y gracias Marcelo por coordinar la mesa. Bueno, desde Yole en Buenos Aires organizamos esta charla en función de lo que venimos trabajando transversalmente en toda la institución sobre la recuperación de la democracia. Este es el año número 40 de la recuperación de la democracia y es un momento muy especial porque surgen algunas cuestiones como el negacionismo que vuelve a estar en la palestra, surgen algunos discursos fascistas y en este sentido no solo es en Argentina sino que a nivel global. Por eso queríamos durante este año, como institución educativa, en todos los niveles, en la educación formal, en la recreación y en el deporte, hacer una conmemoración de estos 40 años de recuperación democrática. También este año se cumplen 100 años del nacimiento de Yole Maleijer, que junto con el SER y con el Pérez de Villa Lynch son los antecesores de nuestra institución actual. En ese sentido, queríamos que esta charla Deporte y Política hable de algunos temas relacionados precisamente con eso, con los derechos humanos, con la recuperación democrática y estamos ante tres personas que nos pueden ilustrar mucho en el tema. Bueno, muchas gracias y los dejo con ellos. Hola. Bien, lo mío obviamente cortito, porque no me vienen a escuchar a mí, pero les quiero comentar, primero agradecerle a quienes me ofrecieron y me invitaron a ser coordinador de esta charla, que creo que se va a moderar sola. Obviamente no creo que requieran estas tres personalidades que se los modere, se van a moderar entre ellos, y si no se moderan, peléense entre ustedes y listo. No hay ningún problema, creo que en eso no voy a intervenir. Sergio decía recién la crisis política, los derechos humanos, los 40 años de la recuperación de la democracia. Este año también son 50 años de el intento de recuperación definitiva de la democracia, que duró poco, en el 73, también en el 73 el golpe de Estado en Chile y tantas otras cosas de ese momento, y bueno, desde el 83 para acá con la democracia. El tema es que el deporte, no sé cuánto acompañó, digamos, todo este proceso. Yo les quiero decir además, en palabras de alguno que tengo acá cerca, digamos, está sentado en la mesa, quiero leerles algo que, cortito, un extracto que había escrito en algún momento para vincular la política y el deporte. Decía uno de quienes voy a presentar después, que ya lo conocen igual, algo así como: aún hoy hay quienes insisten en afirmar que el deporte no tiene nada que ver con la política. No saben de deporte ni saben de política, o prefieren hacerse los distraídos. Anecdóticamente, y no tanto, cuando Macri confirmó que se lanzaba a la política, propuso revisar su gestión en Boca. Publicarlo fue más difícil. Para hablar de algunos basta solo un rumor, en cambio para hablar de otros se precisa escribano público, escribano privado, sello oficial, dictamen jurídico, etcétera, etcétera. Acá tenemos una cuestión, digamos, ya que vincula ambos títulos de esta presentación. Y en relación a lo que es política y deporte, y lo que podría ser, o lo que falta muchas veces, que es política deportiva, les leo un extracto cortito de un documento que presentó la Secretaría de Deportes de la CGT recientemente en alguna suerte de intento de convenio con el Ministerio de Educación de la Nación, vinculado con la enseñanza y la práctica del deporte en las escuelas. Y el extracto dice algo así como: una política dirigencial puede tener contenidos discursivos progresistas o retrógrados, de derecha o de izquierda, pero si en su accionar está alejada de la participación real y efectiva de las mayorías,
conforma una política oligárquica. Solamente nos limitaremos a festejar un tercer campeonato mundial de fútbol logrado por jugadores cuya formación es inexplicable e irrealizable sin el aporte de su base infanto-juvenil en clubes de barrio argentinos, sin preocuparnos por la paulatina destrucción de esas mismas instituciones que lo posibilitaron. Y esto nos toca también muy de cerca a nosotros, vinculado con el tema de los clubes de barrio y con lo que se ayuda o no se ayuda desde la política a la existencia y permanencia y actividad de estos clubes de barrio. Algún semblante de política y deportes. Bien, tenemos acá a mi izquierda, acá nomás, a quien claramente más conozco y tengo el privilegio de conocer y compartir algunas cosas con él, a Waldo Cantor, deportista que creo que ya no tiene demasiado sentido hacerle demasiada publicidad a sus logros deportivos, pero también los que lo conocemos, sus logros humanos, su calidad humana y su compromiso con todo lo que hace. Así que no voy a hablar mucho de él, sí puedo decir que lo conozco, entiendo, estoy pensando que yo lo conozco desde que él nació. Acá se encuentra mi compañerita de jardín, digamos a los 3 años, cuando nace, está su hermana Débora, que íbamos juntos al jardín, en Villa Lynch. Por lo tanto, entiendo que yo lo conocí cuando nació. Entiendo que debe haber sido razonable. El nacimiento del hermanito de una compañera de jardín representaba algo importante y seguramente lo conocí ahí. Por supuesto, no solo lo conocí ahí, sino que después pude tener la suerte de tratarlo y tener una relación realmente que valoro mucho. Deportivamente no voy a decir más nada. Tenemos a los compañeritos de Waldo en la mesa, Ariel Sher y Ezequiel Fernández Moore, a quienes también seguramente ustedes conocen tanto como yo, o sea, tampoco como yo. Puedo decir también que a ellos los conocí en circunstancias distintas, pero los conocí yo a ellos no a mí. Pero esto los marca en su rol de periodistas, escritores y opinadores, pero en serio, sobre la cuestión del deporte. Los que están acá son toda gente que más o menos es de la ciudad de Buenos Aires, conocen lo que puede llegar a ser un viaje vespertino de última hora de la tarde en auto por la avenida Córdoba yendo del centro hacia la zona de Flores. Es tortuoso, es horrible, digamos, es una experiencia que si la pueden evitar, evítenla. Hubo una época en donde a mí me resultaba sumamente agradable, sumamente reconfortante ese viaje, y ese tiempo era aquel en que ellos dos compartían un programa en la AM750, arqueros, ilusionistas y goleadores. El arquero era él. Bueno, bien, tiene la gorrita. Buen arquero. Buen arquero, bien. Y realmente era un placer bancarme todo ese tránsito alocado por la avenida Córdoba escuchándolos a ellos. Y no solo tenían el mérito de hacerme más fácil el viaje a mí, sino que tenían otro mérito, que ellos no sé si lo consideran como tal, que es que en un programa que conducían ellos junto con Gonzalo Bonadeo, casi les diría que el que menos hablaba era Gonzalo Bonadeo. Con lo cual, y sin que ellos lo tapen a los gritos ni nada, solamente con contenido, solamente con sus intervenciones, hacían que uno de los periodistas más habladores del periodismo argentino sucumbía a veces frente a las intervenciones de Ariel y de Ezequiel. Así que bueno, yo los conocía de nombre y de seguirlos alguna lectura, pero ahí los conocí realmente y me atraparon. ¿Okay? Así que bueno, creo que con esto tampoco voy a hablar mucho de sus currículums individuales. Pueden seguirlos, pueden comprar alguno de sus libros, pueden seguir las columnas de ellos, que periódicamente ya saben dónde encontrar o dónde escucharlos. Y para abrir esto, y vinculando la política y el deporte, les voy a dejar un encargo a cada uno de alguna situación o de alguna situación que vincule la política y el deporte. En orden cronológico, Ariel,
Primero, te digo, porque es lo primero que sucedió, que nos recuerdes o a algunos les cuente que quizá no sepan sobre un partido en cancha de Racing, creo que fue, en donde se sucedieron, estuvieron conjuntamente 3 presidentes latinoamericanos, que nos cuentes un poquito casi anecdóticamente, y si hay algo más que la anécdota, bienvenido sea. Ezequiel, tus primeras armas en el periodismo deportivo, Mundial 78, dictadura mundial, prensa argentina, prensa europea, cuando pretendían que fuéramos más derechos y humanos que ocuparnos de los derechos humanos. Igual no, Mundial 82, podio del Mundial, tercer puesto, pero más que nada, además de lo deportivo, lo que significaba por ahí en el Luna Park, por lo menos, no sé, en alguna otra sede, lo que podría ser considerado una de las primeras, o quizá la primera manifestación masiva en un estadio deportivo contra la dictadura. ¿Verdad? Todos ustedes. Y juega local. Juega de local y de Salvador, y decidimos hace un ratito lo que estábamos acá al lado, que es un tipo de juego con los tipos de jugos que toquemos nosotros para pegar, un poco frustrante, digamos. Pero vamos a pegar, está bien, ¿no? Bueno, lo primero, no lo digo formalmente, enormes gracias por la invitación. Conozco a mucha gente acá por distintas circunstancias de la existencia, y es un placer en la única existencia que me parece que tendré, conocer gente como ustedes. Así que es un buen rato, o sea, como decía Waldo recién, susurrando, a los compañeros cuando armaban no les hablaba tan bajito, ¿no? Sobre todo se atacaban afuera. Claro, bueno, nosotros no atacamos, tranquilo. Pero es sentirse muy confortable, sentirse en casa, así que eso se lo agradecemos los 4, obviamente, y los 3 en particular. La pregunta que vos hacías tiene que ver, ¿esto qué hago? ¿Lo separo o lo...? Como quieras. La referencia tenía claro, estamos a 50 años del final de la penúltima dictadura en la Argentina, ¿sí? Todos ustedes se ubican, del 66 al 73, con el impacto en el fútbol de la Argentina, que la Asociación del Fútbol de la Argentina estuvo intervenida todo ese tiempo, estuvo intervenida más tiempo que la Argentina. La dictadura que terminó el 25 de mayo de 1973, en la AFA no concluyó, seguía habiendo interventores, los interventores durante el gobierno de Cámpora, durante el gobierno de Lastiri, y bueno, durante el gobierno de Lastiri es que termina de normalizarse, entre comillas, la AFA, se acaba una intervención, la segunda de la historia de la AFA, la que había empezado con Onganía, insisto, y recién allí, en 1974, con Perón en la normalización. 2 meses antes de la muerte de Perón, en abril del 74. Fernando Mitjas, el escribano Fernando Mitjas, que algunos de ustedes, ustedes son muy jóvenes, pero yo que soy grande, lo vi en Feliz Domingo sustituyendo a Prato Murphy en un domingo a la noche. Su hijo hoy tiene un rol relevante en el Tribunal de Disciplina Deportiva de la AFA, también es escribano, también está ligado a Boca. Mitjas padre había sido brevemente el escribano personal de Perón y era un tipo muy ligado a Boca, a veces más cerca y a veces más lejos de Alberto J. Armando, que sabemos que su ligazón central era con el dictador saliente Alejandro Agustín Lanusse, alguien que dejó de ser socio honorario de Boca hace 3 años, justo antes de la pandemia. Él y Macera, entre otros tipos, eran socios honorarios de Boca por el estímulo a la ciudad deportiva de Boca. Pero es una resolución de ¿cuándo? 2019. Sí. Ese es el contexto en el que estamos, ¿sí? Cuando llega Cámpora al gobierno, ¿sí? Las elecciones del 11 de marzo del 73, con un acto clave en un escenario deportivo. El escenario deportivo es la cancha de Atlanta. Ustedes sabrán que nosotros, sobre todo Ezequiel y yo, lo quiero eximir a Waldo, todos lo asociamos, todo de bien en alguna circunstancia deportiva, un café con alguien, pero muchos de acá son así también, así que nos entenderán. Cámpora gana las elecciones del 11 de marzo del 73 y la AFA está intervenida ya no por la presidencia de la nación, o sea, no por Lanusse, sino que durante la
gestión en el Ministerio se llamaba de Bienestar Social, en esa época el Ministerio de Desarrollo Social y Ambiente Humano de hoy, estaba Francisco Manrique. Francisco Manrique lleva adelante una gestión que tiene una pata deportiva o semideportiva muy fuerte porque, ustedes se acordarán, se habrán gastado sus mangos, el PRODE, ¿sí? Aquello que Onganía le había dicho que no por el influjo del Opus Dei a Valentín Suárez, el señor que tiene un cacho de la cancha de Banfield a su nombre y que fue presidente de la AFA con el primer peronismo e interventor de la AFA y de la CGT también en diversas dictaduras argentinas. Con lo cual, cuando regresa la democracia argentina, el fútbol es de López Rega. ¿Sí? Estamos hablando de un país paradójico, pero bueno, pensemos el contexto de época. López Rega genera la AAA, la AAA va a mandar, ahora va a ser un aniversario, a Rodolfo Ortega Peña. Rodolfo Ortega Peña es uno de los diputados que interviene más activamente en la discusión de la ley del deporte en esos días. Ortega Peña, que además tenía un lazo personal con el tenis muy activo, muy intenso, ¿no? Además de todo lo que conocemos o podemos conocer de él. En ese escenario de altísima politización, no se lo voy a recordar a la mayoría de ustedes, pasaban cosas que después pasaron mucho menos. Por ejemplo, la fórmula Cámpora Vicente Solano Lima tuvo una larga lista de deportistas que se pronunciaron a favor en una solicitada. Eso no pasó por años y años y años. Diría que con esa formulación, corregime Ezequiel, hasta las elecciones del 2019. Hubo una considerablemente más chica adhesión en una solicitada de esas características, ¿no? Hubo después pronunciamientos sueltos y hubo organicidad en alguna institución que tiene los perfiles de tomar posición frente a estas cosas. Estaba lleno de jugadores del Huracán que salió campeón ese año en el 73. Para pensar cuál es la escena deportiva. También la escena deportiva tenía la revista El Gráfico. En El Gráfico escribió y el Gráfico editorializó como un honor que escribiera ahí Julio Cortázar cuando volvió a la Argentina después de aquellos comicios y fue a ver una pelea de Castellini y Doc Holliday. O sea, volvió a Luna Park, era donde le gustaba estar, en vez de que le rompieran las pelotas haciéndolo hablar de literatura, ¿no? En ese contexto, en ese universo, es que se ubica la circunstancia que vos me planteabas. Una circunstancia bastante sacada del relato histórico en términos generales, como tantas, ¿no? Por eso la construcción de la memoria de la que hablamos tanto, y sé que los chicos y las chicas que vienen aquí desde muy chiquitos establecen ese vínculo, tiene que ver, muchas veces excluye el discurso deportivo. Y el deporte cumple un papel absolutamente central en la edificación de cualquier conciencia o inconsciencia, cualquier construcción o cualquier ausencia de memoria. Piensen que estamos a 40 años de la restauración democrática y recién en los últimos, desde el 2018, los clubes le están devolviendo su condición de socias y socias a sus desaparecidos y a sus desaparecidas. Desde que, vos estuviste en ese acto, desde que Banfield lo hizo en el 2018, sí, después del Mundial de Rusia. El día con Tati, con Norita, los 11 de memoria. Comicios en el 73, muchos de ustedes deben acordarse de esos días mejor que yo. Digo, para mí, o sea, todos somos, salud Jau, somos todos gente muy joven y tipo sí, imperturbable. Decidió que no lo voy a molestar. Una vida molestándolo, pero bueno. Para la referencia deportiva hay una foto de Cámpora con jugadores de San Lorenzo y de River. San Lorenzo era el bicampeón del 72, River todavía no había vuelto a salir campeón, pero se había clasificado para la Copa Libertadores y hay una foto posando con el Gráfico. Se ha repetido en la historia como oficialista, digamos, ¿no? Tiene editoriales sobre el golpe del 30, sobre el 4 de junio del 43. Bueno, ni hablar Ezequiel podría contar toda la charla sobre la última dictadura. Lo que no exime de decir que es una revista bíblica y con textos maravillosos a través de su tiempo, del tiempo. Asume Cámpora, todo lo que tiene que ver con la asunción de Cámpora, y entre todas las narrativas de esa época, claro, qué sé yo me quedo con Urondo escribiendo la Patria Fusilada y después con Urondo escribiendo la entrevista con
con los detenidos en Devoto que habían sobrevivido a Trelew del 25 de mayo en la noche. Pero 2 días después, en esas horas, hay fútbol en la Argentina como siempre y juegan Racing y Boca. Voy a hacer una aclaración para que aquel que cometa el pecado de no dominar este dato. Yo soy de Racing, él es de Boca, ganó Boca. Termino así. Obvio. Sabía que ibas a decir obvio y he decidido no refutar esa falacia. Jugaron Racing y Boca, ese día ganó Boca y la singularidad del partido, porque que Boca no ganara no era una singularidad. Racing en el 73, pese a que había salido subcampeón en el 72, estaba lejos de su tiempo glorioso de 6-7 años atrás y muy lejos de otro tiempo glorioso que tardaría en llegar. Pero si empiezo a hablar de Racing, no me agarras. En esa Racing Boca hay 3 presidentes, como vos dijiste. Va Héctor Cámpora, va Salvador Allende, es la única ocasión en la que tenemos testimonio de que Allende, cuyo lazo con el fútbol no era prolijo, tenía un lazo fluido con los jugadores de Colo Colo, que en ese tiempo, fluido, lo fueron a ver un par de veces, y jugadores que otro día contamos cuál era su lazo personal con él, y él venía de un vínculo con el Everton de Viña del Mar, pero no era lo que se dice un futbolero. Y el otro que va, menos futbolero todavía, era Osvaldo Dorticón, ¿sí? Que sabemos que también vino a la Asunción en nombre de Cuba, exactamente. En la foto, en la cancha de Racing, se ve en ese por supuesto que en la revista Racing está en la foto, donde si no, porque en otros lados la crónica está ausente y mucho tiempo no tuvimos acceso a esa revista. Lo que pasa que en los procesos de reconstrucción de memoria en los clubes, que hacen, no los clubes a veces, sino algunas minorías intensas en los clubes, Racing ha reconstituido un archivo, alguien donó la revista Racing en cantidad y ahí aparece esta imagen y la crónica de ese día, bastante breve. Están los 3 presidentes, está el ministro del Interior, Esteban Rigui, ¿sí? Está otros funcionarios, algunos de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? También estaban asumiendo en esos días, con sus divergencias internas, el gobernador y el vicegobernador bonaerense, fue López Rega ese día también al estadio, que era el señor que tenía a cargo el fútbol, que promovió una reforma de los estatutos de la AFA que le aseguraba más poder al presidente de la AFA, o sea, López Rega, que se autoconcebía eterno, como sabemos, y iba a manejar la AFA, o sea, el Mundial del 78 para siempre. Bueno, estuvieron allí, alguna vez le pregunté a viejos socios de Racing, además está buenísimo, le preguntás a gente anterior a vos y le decís viejos socios a ellos, ¿no? Como si uno ya no lo fuera. ¿Cómo fue ese día? Bueno, un despelote bárbaro. ¿Por qué? Porque ¿alguno de ustedes ha ido a la cancha de Racing en tiempos recientes? ¿Tienen experiencia paradisíacas ustedes de vez en vez? Pues sí. Bueno, en el palco de entrada, ahí donde está alguien que fue a ver a Racing contra el Celtic en Escocia, el padre Mujica. Nosotros tenemos ahí, en un lugar está el padre Carlos Mujica. Sabemos que Mujica y John William Cook vieron Celtic Racing en Escocia, ¿no? Bueno, si vamos a tirar hinchas, nosotros tenemos, ¿no? Nadie me tira a Galtieri porque me tengo que defender. En ese escenario, claro, cerraron el hall. Era el presidente, ¿no? Flamante, pero el presidente. Y había seguridad y bueno, y todo eso. Y te cuenta gente que estuvo ese día, dice, bueno, los que estaban más cerca, votando o no, a la fórmula del Frejuli, el Frente de Justicia y Liberación, decíamos, qué bueno, vino el presidente. Algunos decían, vino Dorticó, digamos, ¿no? Claro, que era conmovedor desde muchos lugares. Vino Salvador Allende, que tenía muy complejos en Chile, y otros puteaban. Pero no es que puteaban exactamente a Cámpora, puteaban porque, algunos tal vez sí, pero digo, puteaban básicamente porque los accesos, mucho más fluidos que en este tiempo, estaban muy bloqueados. A Cámpora se le atribuía una relación con Boca. En realidad nosotros sabemos que era hincha de Almafuerte de San Andrés de Giles, porque 2 hinchas de Boca ya no demasiado, no digamos cerca de 3 ahí, entonces y debe haber mucho más seguramente. Cámpora fue presidente de un club barrial, eso no es poca cosa en la historia de un individuo,
pero tenía una relación con Boca, y las canciones, hubo un tiempo de la historia del fútbol en el que iba gente que no era del cuadro local, no sé si se acuerdan, digamos, en la prehistoria del fútbol. Y los hinchas de Boca cantaban que le dedicaban el triunfo al tío, ¿no? A Cámpora. En realidad, no quiero cantar la canción, no la voy a cantar. Estábamos bailando delante del tío, pero no rimaba bien, por eso no. Boca nos ganó 2-0 con 2 goles del final. Después Cámpora, Allende y Dorticó se retiraron sin demasiados inconvenientes, saludando bastante en contacto directo a la gente, cosa que no está fotografiada, pero a mí me asombra mucho porque es difícil hoy pensar ese universo. En los meses siguientes sabemos que la historia de la Argentina tuvo los vaivenes que tuvo los sacudones que tuvo los empeoramientos que tuvo, y la historia de Racing también. Hasta acá llegó por ahora. Buenas, primero decir, y si no decía, que, si no aclara Horacio, no Maturín, me iba derecho a Maturín. Hay vínculos ahí, la nieta hizo ahí el jardín, una hija fue docente allí, y aquí quiero saludar a Félix Burgo, 2º grado. Mentimos el padre a que lo hiciera. Sí, lo había avisado a las 8 de la mañana. Sí, si no podés hablar, me dijo el padre Andrés, un querido colega y amigo. Buenas noches a todos, un placer. A ver, siguiendo el orden cronológico, vamos al 78. Yo no tengo ni loco la memoria de Ariel, nunca la tuve, no es la edad, así que iré, a ver, era mi primer mundial. Yo tenía 20 años, 19, 20 años, y venía de un contexto, una formación, como digo, crecí en un ambiente clasista y gorila, por definirlo de modo bastante sintético. Y en ese primer mundial no tenía los ojos ni la capacidad para entender y para contar lo que estaba pasando. Por un lado, por suerte, porque si lo hubiese querido contar, habría tenido algún problema seguramente, pero sabía que había algo raro, no sabía qué. A ver, que hubiese dictadura en la Argentina no era raro, porque los golpes eran moneda corriente. Que hubiese un general que opinara de todo, inclusive de la pelota, tampoco era raro. Antes cambiaban el zoológico de sede y opinaba el comandante en jefe del ejército, era más conocido que no sé qué el nombre del comandante en jefe del ejército. Entonces la presencia de dictadura, de militares, allí no era algo extraño. Lo que sí me parecía extraño era la fiesta popular, porque el fútbol es fiesta popular en la Argentina, en medio del horror. De un horror que la dimensión de ese horror en ese momento, yo por lo menos no la tenía. No tenía familiares, conocidos, cercanos con la represión, que hubiesen sufrido la represión. Y entonces para mí el Mundial fue como algo así como despertarme. Bueno, sacudite, ya sos grandecito. Y aparte sos periodista. Tenés que informarte un poquito más. Porque ahí me dejó siempre la marca el Mundial de que, una vez me dijo un profesor, informar es dar forma. Y yo no podía dar forma. Yo veía cosas raras, sentía cosas raras, pero no podía dar forma. Igual, como eran 4 de copas, acababa de entrar en la agencia Noticias Argentinas como cronista, entonces simplemente era ver y contar. Pero claro, veía cosas extrañas. Ejemplo, salía a las 12 de la noche, 1 de la mañana de trabajar, agencia Noticias Argentinas, Florida y Córdoba, y la gente salía a la calle, aún perdiendo contra Italia, y nunca me voy a olvidar, rompiendo vidrieras en Florida. Y no salió a ningún lado. Yo obviamente lo conté, pero no salió a ningún lado de esa noticia. Entonces yo decía, bueno, acá, y llegaban los periodistas de afuera, y yo iba tomando vínculo con algunos de ellos. Ejemplo, holandeses. Uno de ellos sube, no, este es el francés, sube a lo más alto del Monumental. Quería ver la ESMA. Y él me decía en la ESMA la dimensión del horror de la cual yo no tenía. Entonces yo lo miraba y decía, ¿seguro que es eso así? Sí, es así, me decía él. Los conocí después a los holandeses que fueron a filmar a las madres de Plaza de Mayo el día de la apertura del Mundial, esas imágenes famosas. Con el tiempo
tiempo Eve me dice, agradezco esas imágenes, me dice Eve Bonafini, porque fueron las primeras imágenes nuestras dando vuelta en la plaza en Europa. Y como eso repercutió mucho, los primeros fondos que nos llegaron desde Europa fueron de ciudadanos holandeses, para sostener en nuestra lucha económicamente, ayudarnos en nuestra lucha. Y entonces ahí yo mismo me fui, ¿cómo diría?, reconciliando, en cierto sentido, porque yo estaba muy enojado conmigo, con los años, diciendo, ¿cómo no pude ser periodista? ¿Cómo no pude contar mejor todo eso? Entonces estaba como que enojado conmigo y enojado con el fútbol también, enojado con el mundial, enojado con el deporte también. Amo el deporte y amo mi profesión, pese a todas las críticas que le puedo hacer. Entonces había toda una especie de enojo allí que con el tema de ir trabajándolo, fui reconciliando ciertas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, cuando Eve me dice esto, me dice, mira, gracias al mundial nos conocieron afuera. Cuando en el 82 vuelvo de España y vuelvo ya más curioso y ya un poquito más grandecito, y diciendo, sí, la guita que gastaron los españoles en el mundial está. ¿Y cuánto gastamos en Argentina con el mundial? Era año 82, post Malvinas, es decir, la dictadura ya estaba en una cierta caída y se podían empezar a contar cosas. Entonces recuerdo que hicimos una investigación sobre los gastos económicos del mundial. Y bueno, provocó muchas repercusiones esa investigación. Me llaman de Radio Continental para hacer lo mismo y yo digo, no, pero no voy a hacer números, es un embole, vamos a repetir los números, por radio no se hace, vamos a hacer el otro mundial, la gente que la pasó mal en el mundial. Y entonces hablando con todas las víctimas de aquellos años, precisamente de junio del 78, y entonces entrevistar a gente que estaba con grillete, con capucha, y contarme que el segundo de que gritaban gol era un segundo inolvidable, lo tomaron como un segundo de libertad. Entonces todo eso me fue, qué complejo que es todo, ¿no? Porque uno dice, che, que esa mezcla insensata, esa de horror y de fiesta, y cómo algunas, las víctimas, las principales, te van contando, no, pero mirá que yo no lo viví como vos con el enojo que tenés ahora, Yo lo recuerdo, ese gol lo grité encapuchado, con grillete, y me sentí libre gritando gol. Gritando como un animal el gol. Y sabiendo que mi torturador lo estaba gritando el gol también, ¿no? Y yo siempre recuerdo una entrevista que le hice a Ardiles para uno de estos documentales, que Ardiles me decía, él se va a jugar a Inglaterra, él era el más formado del plantel campeón mundial 78, con estudios universitarios, derecho estudiaba él. Y él era uno de los primeros que decía somos derechos y humanos. Y se va a jugar a Inglaterra. Entonces en Inglaterra comienza a informarse un poco mejor, porque se podía enterarse mejor afuera que adentro de lo que pasaba. Y me dice, me golpeó tanto la cabeza, me dice que me afilié a Amnesty International, me dice Ardiles. Y me empecé a replantear mucho el mundial. Y él, me acuerdo, la frase que me dice es, nunca supe qué significaba un gol nuestro. Porque por un lado, un gol nuestro era prolongar la dictadura, darle aire a la dictadura. Por otro lado, en ese gol nuestro, el torturador no torturaba. Era un momento que dejaban de torturar. Entonces, un gol nuestro empezó a tener para mí toda esa complejidad y nunca logré tener la respuesta de que entonces qué significaba un gol nuestro, ¿no? Esas situaciones, esas preguntas que vuelven a formularse, ¿no? Que las generamos desde otro lugar y vuelven a hacer nuevas preguntas y tal vez jamás encontraremos la respuesta, ¿no? Entonces todo eso pasó por mi cabeza y pasa aún hoy con el Mundial 78. La complejidad inclusive de Estela Carlotto diciéndome, la final estábamos en casa y bueno, una parte de la familia gritando los goles y yo con mi marido llorando en el cuarto. Cuando uno ve que en una familia, en un hogar, pasan esas cosas, por un lado uno dice, ¿qué es el fútbol?, se pregunta uno, ¿no? ¿Qué logra el fútbol en todos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Que necesitamos del gol también para un momento de lo que fuere. Y me lo sigo ahora,
ya bastante más grandecito, y vengo de cubrir mi 9ª Copa Mundial en Qatar. Y cuando digo bastante más grandecito, digo ya tengo muchísimas más preguntas que me hago para poder informar de qué significa un mundial, ¿no? Y bueno, veo un mundial en un país que bueno, que es una autocracia, que está lleno de plata, que logran el mundial porque tienen chequera nada más. Y a su vez digo, ¿cómo no me subo a la narrativa del que fue colonizador? A ese fácil lenguaje de no vayamos allí, que allí no respetan los derechos humanos. Y el que me lo dice, le digo, che, ¿y en tu país qué tal? ¿No? Porque a su vez hacen negocios con ese otro país. Entonces, che, ustedes no le están comprando el petróleo a Qatar, che, ustedes no tienen en su casa Harrods, que se llama ahora Qatar, che, el príncipe no sé cuánto, no sé qué tiene la guita de los principales hoteles de Londres, de París, restaurantes. ¿Por qué hacen tantos negocios con ellos y por qué quieren moralizar con el fútbol, con el deporte? ¿Qué pasa? ¿Es un atajo fácil para moralizar el deporte? ¿Por qué no toman al deporte como chivo expiatorio? Entonces, ¿por qué voy a ser moralista con el deporte y no con otros lugares donde realmente se definen más cosas que con el deporte? Entonces, ¿cómo no subirme a esa narrativa y cómo contar a su vez lo que era Qatar, ¿no? Entonces me doy cuenta que cuanto más crezco, cuanto más se me hace más difícil todo. Uno piensa que no, debería ser más sencillo y es a su vez más complejo. Entonces, ¿cómo contar esa complejidad de lo que es el deporte? ¿Cómo contar la complejidad de lo que es una Copa Mundial de Fútbol, ¿no? Ahora se hace el próximo Mundial, es en Estados Unidos. La Copa América próxima es en Estados Unidos. El Mundial de Clubes próximo es en Estados Unidos. Y bueno, agarro el diario de ayer y ya son 400 y pico de tiroteos masivos que hay solo en lo que va del año, a razón de 2 tiroteos masivos por día, más o menos, que tienen allí. Tengo sobrinos allí y en las escuelas no pueden leer libros sobre género, están prohibidos. No pueden leer libros sobre héroes deportivos del deporte de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque reivindican a la raza. Reivindican su negritud, en realidad. Eso es lo que hacen. Y reivindicar la negritud es hablar de Estados Unidos. Bueno, y se ve que no hay que hacerlo eso, porque un padre sale diciendo que esto no y lo censura, y hay, como tiene la escuela miedo a que después les hagan un juicio, etcétera, etcétera, terminan censurando el libro y terminan censurando al profesor que quiere recordar quién fue Muhammad Ali. Estas cosas pasan, absolutamente pasan. Y bueno, y todo eso no tiene una misma tribuna de decir, che, ¿cómo es esto? Ya meten presa no solo a la mujer que quiere abortar, que quiere ejercer su derecho, sino a quien lo acompaña a esa mujer también. Pero si esto pasara en ese otro país llamado Qatar, haríamos qué denuncia. Bueno, no. Entonces, ¿cómo no subirme a esa narrativa tan dominante y cómo poder contar a su vez lo que pasa? Yo me acuerdo, en Qatar fui a los estadios, por supuesto, y una tarde-noche me fui a un campamento de trabajadores, los sobrevivientes del sistema eran, ¿no? Gente que vivía hacinada y aún así vivía juntando los dólares que en otros lugares no podían juntar para girárselos a sus familias, ¿no? Y entonces, ¿cómo poder contar esa historia de esos hombres que estaban allí y que estaban felices estando allí, la mayoría de ellos? Y yo había leído crónicas de New York Times, Guardian, etcétera, que habían ido en secreto, que no podían decir que eran periodistas, que no podían dar su nombre. Y les digo la verdad, yo dije que era periodista en todo momento. En todo momento me invitaban a tomar café, a tomar té con ellos, a compartir, a contarme sus experiencias. Entonces, ¿cómo hablar de esos hombres solos? Era una fraternidad de hombres solos, que estaban allí hacinados, trabajando sin ver a sus familias, y contando qué era su vida allí. Y eran, claro, los olvidados del mundial, porque habían hecho los estadios de ese mundial. Entonces después me dicen, che, murió tanta gente en la construcción de estadios. Y bueno, entonces consulto a los organismos internacionales, ¿cuánta gente muere en la construcción? Bueno, es el gremio más expuesto. Entonces la cantidad de muertes es tanta. Entonces la cantidad de muertes en Qatar
no es no es un dato alarmante. Veo que las cifras son coincidentes con, pero no importa, murieron tantos obreros en Qatar. En Estados Unidos mismo han muerto en lo que va del año, en solo un estado, en Texas, creo que 50 obreros. Han eliminado hace menos de un mes una normativa que obligaba, cuando son ya casi los 40 grados de temperatura, a agua, 10 minutos de descanso. Eliminaron esa norma. Si eso hubiese sucedido en Qatar, era un escándalo para los días. Sucede en el país que será sede del próximo mundial, acaban de eliminar eso y no pasa nada, ¿no? Entonces, ¿cómo no subirme al relato dominante? En el 78 no tenía posibilidad de voz propia y tampoco sé si la tenía en realidad. Yo creo que lo que, por lo menos desde el periodismo, lo que intentamos con Ariel y otra gente, es tener voz propia, poder tener voz propia para poder contar las cosas de las que somos testigos. Así que, bueno, quería contar el Mundial 78 como me pidió Horacio, pero quería traerlo un poco, ya todos más o menos sabemos lo que fue ese horror de esa manipulación de la dictadura en plena fiesta popular, de que siempre es una fiesta popular el fútbol en la Argentina. Qatar mismo lo confirmó. Pero quería traerlo también a los tiempos de hoy para no quedarme solo en el ayer. Gracias. ¿Cómo me hubiese gustado haber jugado el Mundial del 72? Así no era el último, porque dejaron la vara muy arriba. Empezaba primero, 72, 73, 78. Así que vamos a ver qué puede salir. Igual, gracias, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá y sobre todo voy a cholulear un poco con estos dos personajes que quiero tanto, admiro tanto, que me han hecho ellos reportajes a mí, pero que les haría yo reportajes para conocer mucho más de lo que piensan, porque estoy totalmente de acuerdo con todo lo que piensan, y cuando no piensan estoy de acuerdo con lo que están pensando, cuando no hablan estoy de acuerdo con lo que están pensando. Nada, aparte me siento acá como en casa en realidad, aparte de ver tanta gente tan conocida y querida. Allá en el patio de allá atrás he jugado cuando tenía, no sé, 10 años, hasta bastante más grandecito, por lo cual es un lugar muy, muy ameno, muy agradable para mí. Mundial 82. Yo voy a empezar antes de eso, contando algunas cuestiones que tuvieron que ver con mi vivencia personal como atleta, jugador de la selección argentina, y que tiene que ver un poco con el horror, con el dolor, con la cosa de sentirte mal hasta físicamente y con bronca de tener que vivir ciertas situaciones, con vergüenza también, muchas de ellas, y hasta con culpa. Todo eso lo dejo para mis análisis. El judaísmo en mi próximo análisis, hasta todo eso. Pero es verdad, sentimientos que han aparecido con situaciones que he tenido que vivir. Y antes del 82 me remonto a algo que en realidad casi nunca lo conté y decidí, bueno, hoy sí, acá, con esta gente, en este lugar, con estas personas al lado mío, que incluso a Ezequiel alguna vez se lo dije y le pedí por favor que no lo ponga en la nota, porque me daba mucha vergüenza y mucha culpa también, y no apareció hasta ahora que lo voy a contar. Nosotros estábamos de gira por Asia en el 80, y antes de empezar un entrenamiento me acuerdo que así casi al improviso, sin mucho tiempo de anticipación, nos dicen: mañana vamos a ir al aeropuerto a recibir a Videla, porque Videla hacía un viaje a China bilateral, una cuestión política de él allí. Y entonces nosotros, que estábamos jugando contra la selección china en Pekín, íbamos a ir al aeropuerto, a la pista de aterrizaje,
como se hacía en aquel momento, a recibir a Videla. Y yo recuerdo que mi sensación fue de horror, digo, no, esto no me puede pasar, no quiero. Obviamente no tuve chance, no tuve la posibilidad siquiera de negarme. Estaba en Pekín, sí, podría haber dicho yo esto no lo hago. Hoy lo pienso que no lo hubiese hecho tampoco, no lo hubiese hecho ahora, por ahí no lo hubiese hecho en su momento. Era cuestión de que me decían, bueno, volvete a Buenos Aires, y si me volvía a Buenos Aires, no sé qué hubiese pasado, quizás no estaría acá contando esta historia. Por lo cual, nada, al día siguiente con nuestra mejor indumentaria, con la camiseta, me acuerdo, y los pantalones largos, estábamos parados enfrente al avión, en fila, los más altos hasta yo, el más bajo, esperando que baje de la escalerita que le habían puesto ese horrendo personaje. Y bueno, y así fue como empezó a saludar uno a uno y llegó hasta el final y me dio la mano, a mí también. Esa foto, justo él al final de esa fila, que estaba Gabriel Solari y yo, éramos los dos más bajos del equipo, salió en La Razón, en la primera plana, la primera página de La Razón, la camiseta mía, que en esa época no se usaba poner el nombre, sino simplemente Argentina y 8, mi número, y la cara de Videla adelante. Yo recuerdo que cuando después, volviendo a Argentina y demás, vi por supuesto, en mi casa estaba, mi papá la había recortado y la había guardado. Mi primer reacción fue romperla. Yo no tengo registro de eso, ya lo recuerdo, pero no existe más ese registro porque lo cancelé, la rompí esa foto. Ahora yo pensaba, ¿cómo es esto cómo podíamos nosotros, un equipo de vóley que hasta ahí no había ni un jugador conocido, ni ningún jugador importante, ni en la selección misma había hecho nada a través de la historia, 22 de 24 en el Mundial anterior, el año anterior en el 79 había sido quinta en un sudamericano previo a que viajásemos a esta gira en el 80. Y de repente le dicen, no me habrán dicho, está la selección argentina, de hecho, la selección argentina de vóley está, y bueno, y nosotros estábamos ahí, y reflexionando y pensando cómo se puede dar eso, ¿no? Evidentemente, un poco con la ayuda de mi hermana acá, que es mucho más inteligente que yo y me dio el tip. Nada, esta cosa de la apropiación de la simbología, ¿no? de los colores, de la celeste y blanca, de la camiseta, de la bandera que teníamos nosotros en la camiseta, y que el tipo aparezca, este genocida aparezca delante de una selección que en realidad a él no le reportaba nada en sus figuras ni en su condición de equipo ganador, ni mucho menos, pero estaba ahí, estaba queriendo apoderarse de esa cosa. Yo volví con la cabeza contra el vidrio al hotel, muy mal, muy angustiado además, y mucho peor por algunos comentarios de satisfacción que se escuchaban adentro del micro, de entusiasmo y emoción. Por lo cual, nada, fue una sensación muy fea, corporal incluso, por eso digo de la vergüenza que se siente y la culpa también. Después, y acá vinculo algo con Amnesty International, que al año siguiente, al año siguiente estábamos en Europa, previo al Mundial, también una gira de preparación y demás, en Montpellier,
y bajamos del micro para ir a jugar el partido y se nos acercan raudamente, así, muchos argentinos y franceses, y nos empiezan a repartir este volante que hoy por primera vez sale a la luz. ¿Qué año, perdón? 81. Este volante escrito en francés. Y nos lo reparten a cada uno de nosotros diciéndonos de todas las cosas que estaban pasando en Argentina. Acá en este volante está escrito 81, dice hay 3.000, 4.000 personas a disposición del Poder Ejecutivo, hay 20.000 habeas corpus mandados a la Corte de Justicia, hay, se estima unos 15.000 o más desaparecidos, mujeres embarazadas que entraron en detención, desaparición y no se sabe más nada de ellas y tantos niños desaparecidos también. Y para nosotros fue, bueno, en realidad para nosotros, yo por mi historia, por mi familia, sabía, conocía, tenía amigos que hoy están acá, que han tenido que pasar por situaciones de este tipo, por lo cual no era en esta magnitud, por ahí sí, porque no lo sabíamos. No, creo que muchos de los que estamos acá aún esclarecidos no se sabía todo lo que estaba pasando, pero sí lo que pasaba, sí que existía todo esto, pero para el resto del equipo no. Y recuerdo el clima de tensión que se generó, porque creó algo así como una respuesta inmediata de es todo propaganda externa, están todos viviendo acá en Europa. Bueno, un año antes se recordaba de Muñoz llamando a la gente a que vaya a la Plaza de Mayo, que éramos todos derechos humanos. Por lo cual fue un momento también muy de mucha tensión, muy traumático para la selección, para ese grupo. Yo me quedé con esto porque me pareció algo muy fuerte, muy interesante, incluso que hoy respira después no sé cuánto tiempo que ya lo tuve en mi casa. Y bueno, fue como un llamado de atención, para algunos quizás sí, no creo en realidad que pudo haber hecho alguna mella. El problema había sido, el tema había sido que cuando nos encararon y nos dieron todo esto, también nos habían dicho de tomar alguna posición, de que el equipo haga algo en la cancha o cuando se canta el himno, o que tenga alguna reacción por todas estas cosas que estaban pasando en Argentina, que yo, sí, repito, tenía noción, quizás nadie más, o pocos en ese momento, pero desde allá la dirigencia fue muy clara con que casi como que nos apartaban de esta gente que nos vino a dar estos folletos y hablarnos, y ir rápidamente a la cancha y a jugar. Pero sí recuerdo que después no fue un día cualquiera en el hotel, volviendo después del partido, porque se planteó de alguna manera, pero el discurso mayoritario y hegemónico era todo propaganda en contra del gobierno, o en contra de Argentina. Así en línea con estas cosas del horror, viene ya pasado el Mundial 82, otra de las cosas que tuvimos que pasar, he tenido que pasar yo personalmente como casi agredido por las circunstancias,
que fue después del Mundial 82, cuando terminó el Mundial, cuando salimos terceros, cuando se ganó, cuando había 15.000 personas en el estadio gritando y festejando y el equipo ya tenía cierta mediatización y había diarios y teles y todo que estaba detrás de ese éxito. Nos dicen también en la cena final, creo que fue en el festejo, que 2 o 3 días después tendríamos que ir a la Casa de Gobierno a estrecharle la mano a Viñone, ahora, o sea, del primero al último, en mi caso. Y bueno, fue ya en ese momento, 2 años más tarde, no sé, no porque las cosas sí, había un cambio obviamente de 80 al 82, post Malvinas, con todo lo que había pasado adentro del Luna Park, lo que comentaba Marcelo recién, que yo ahora lo voy a contar también. Había cierta envalentonamiento y yo dije, no, yo no quiero ir, yo no voy a ir, yo no voy a participar de ese evento, no voy a ir a darle la mano, no voy a estar ahí. Y bueno, alguien que está acá, Daniel, que cubría el Mundial junto con Gonzalo Bonadeo, creo que Ezequiel también, me dijeron especialmente, dicen, no, vos estás loco, vos no podés no ir, van las cosas por otro lado, vos tenés que ir, tenés que estar ahí, tenés que dar la mano, tenés que bancártela. Yo sabía que tenía que ir, obviamente fue un acto de rebeldía muy poca monta, digamos, pero bueno, al menos en ese momento no fue como en Pekín, que estaba solo, no podía decir ni siquiera que no quería ir, solamente pensándolo. En ese momento sí, y bueno, tuve la respuesta de esta gente querida y cuidada también, o al menos que fueron muy directos, no, vos tenés que ir, y fui. Y fui, también recuerdo que a los pocos días, 3, 4 días, llegaron las fotos oficiales, el escudo de la Casa de Gobierno y demás, llegaron las fotos a mi casa, las recibió mi hermano, creo que duraron también lo mismo que la nota de La Razón, y no hay testimonio de eso tampoco, no existen más esas fotos. Pero después, bueno, está la otra parte un poco más reivindicatoria, un poco más combativa, un poco más saludable, digamos, dentro de toda esta cuestión de deporte y dictadura casi, ¿no? Porque estoy hablando de los años previos al 83. Y que tiene que ver con jugar el Mundial y estar en el Luna Park y de repente ser protagonista de una situación en la cual el almirante Lacoste llega al Mundial, al Luna Park, a ver seguramente las instancias finales, porque nosotros ya estábamos en semifinal o final, era ahí, obviamente, cuando el equipo ya estaba en un lugar de privilegio y demás. Y obviamente, previo a esta situación de Lacoste, la utilización política de un mundial, como había sido en el 78, como iba a ser en el 82, le salió el tiro por la culata. Porque cuando Lacoste llega al Luna Park fue abuchado y silbado y puteado por los 15.000 tipos, todos, por todo el estadio, que en esa época no había butaca, no había platea, nada, era toda gente parada, 15.000 personas mirando el vóley y 15.000 personas abuchando y silbando a ese personaje. Y la otra cosa más impactante, más fuerte, más de casi orgullo también personal, lo viví así yo, porque el vóley lo propuso en ese momento, fue todo el estadio cantando "El que no salta es un militar". Y eso lo provocó el mundial, lo provocó el vóley, lo provocó la gente que ya no aguantaba más y que en ese momento se dio con la posibilidad de hacerlo. Nosotros estábamos haciendo la entrada en calor del partido en los gimnasios que hay abajo de las tribunas del Luna Park, y yo empiezo a escuchar el rugido de la gente que no salta es un militar y me emocioné. Y miraba para arriba
las gradas de la tribuna, cómo se movían. Era muy impresionante. Bueno, eso pasó también, y eso al menos fue como una parte reconfortante después de todas las otras cosas que les he contado. Así que al menos ahí hubo algo donde el deporte sirvió para que la gente pueda demostrarse de esa manera. Muchas gracias. ¿A Javier lo autorizaste a romper eso o lo rompió sin pedirte permiso? No me pidió permiso. Bueno, que conste. ¿Estuvo bien? Bien. Debe ser la única vez que Javier rompió una foto. Sí, porque el archivo de él es muy importante. Además están cuidadosos comprando cosas como el hermano. Bueno, a ver, por supuesto que está prevista la posibilidad dentro de un rato de algunas preguntas que podamos hacer, si el tiempo lo permite. Me parece importante que podamos hilar esto de la retrospectiva, digamos, de todos tenemos, parece que edades parecidas y nos sentimos todos partícipes de casi hasta del 73 para acá, como hablábamos. ¿Qué pasa hoy con la política y el deporte? Con el correr de los años hemos tenido presidentes que se pavonearon con el deporte, presidentes que llegaron a ser presidentes porque empezaron su carrera con el deporte, políticos que vienen desde el deporte, desde el compromiso político, y políticos y deportistas que se hicieron políticos por esas cosas de casi faranduleras muchas veces. Y hoy estamos en año de elecciones. Creo que de política deportiva y de proyectos deportivos mucho no podemos hablar si es por lo que podemos recibir de las plataformas casi inexistentes de quienes hoy están presentándose en las próximas pasos y en las siguientes elecciones, pero me gustaría reflexiones de ustedes acerca de lo que pueden ver del deporte desde la política y o sea, cómo puede ver la política el deporte y cómo el deporte hoy se puede posicionar frente a la política. Y esto que antes mencioné de los clubes de barrio y demás es una de las facetas. No es solo la única, pero ver si ustedes tienen algo que aportar al respecto. ¿Ok? Empiezo con una anécdota de color, así para reírse un poco, y después dejo a ellos dos las reflexiones más conceptuales y filosóficas sobre deporte y política. Una cosa que también me sucedió a mí en épocas de selección, estábamos en Corea, deporte y política de todas maneras, ¿no? Estábamos en Corea y jugando un top 10, un campeonato importante, y Menem, en plena campaña como gobernador de La Rioja, estaba mirando el partido. Menem, primera época, o sea, vestido todo de cuero negro, con una melena y sus patillas hasta acá. Bueno, ganamos ese partido, contra todas las predicciones, contra todo lo que se ha dicho después de este personaje, que no se lo quería ni mencionar, ni saludar, ni nada previo a un partido. Nosotros ganamos un partido importante, estando él ahí, baja al estadio, muy chiquitito así como era, y se pone en medio de todo el equipo y nos sacamos una gran foto, y es una foto, que estuvo ahí. Hablando de año 85, 86, no sé. Cuestión que esa misma foto apareció en la Federación Argentina de Vóley en el 89. Estaba puesta sobre la pared, habrán bajado una de Alfonsín, no sé, yo nunca estuve con Alfonsín, pero por ahí algunos sí. Bajaron la de Alfonsín, pusieron la foto de Menem, ya así como para estar acorde a los tiempos. Esa no la pudiste romper. Esa no la rompí. No sé, no, eso no. Me parece que sería injusto que
yo salteara a decir que o sea, nosotros trabajamos de percibir lo que hay en el aire, ¿no? Ya sé, a veces inventamos lo que está en el aire, no nos miren así, sí, está claro, pero tratamos de percibirlo y que se vuelva un dato, y como dijo Ezequiel, un dato más un dato, un día de iluminado tenemos una información. Pero lo que percibí en el aire, muy parecido al aire que respiré yo, y insisto, perdón por salirme de tu planteo, es que a mí me emocionó mucho escucharlos a Ezequiel y a Waldo, y sé que a ustedes también. Y no es menor ese dato. La narrativa sobre la emoción, además de ser constitutiva del periodismo y de ser constitutiva de la existencia, es una cosa que me parece en particular que en esta edad de narrativas tan fragmentadas y fragmentarias, donde una película que antes se hacía con 150 tomas, ahora que se ves Marvel tiene 3.500, donde una lógica argumentativa es sustituida por el penúltimo tuit o el penúltimo trend. La verdad que fue... me parece justo compartirlo. Me emocioné mucho escuchándolos a ambos. Y eso que se quiere, estoy podrido de escucharlo, pero porque digamos, o sea, lo escucho desde los tiempos que contaba Waldo recién. Siguiendo con mi dificultad religiosa, en la única vida que tengo me la pasé escuchando a Ezequiel, pero merecía mejor suerte, díganme, ¿no? Pero lo quiero mucho y fue conmovedor escuchar esa capacidad política y esa capacidad personal y profesional de pensar y pensarse. Y Waldo me conmueve desde que lo conozco, digamos, no solo jugando, que sabemos que suscitaba eso, sino también esta capacidad para interpelarse, ¿no? Porque tienen un hilo compartido las exposiciones de ellos, que es que se reclaman haber sido otros cuando es muy difícil ser otros. Y a mí me parece que no es jodido no haber sido otro, aunque uno quisiera. Lo jodido es no preguntarse por qué uno era el que era e hizo lo que pudo en determinado contexto y no hizo más. El otro día me pasó eso leyendo dos cuentos, uno de Mario Benedetti que se llama Verde y sin Paula, pero claro, no se pueden revelar los finales de los cuentos, no sé si porque me cagarían a trompada, digamos, pero es un señor que sobrevive a la dictadura en Uruguay y bueno, decide irse contra el mar y terminar consigo. Y le ocurre una circunstancia en la que no termina. Y el de Humberto Costantini, léalo, muy futbolero, vos te vas a acordar, inside derecho, es un futbolista también, adentro de la cancha, que está frente a una circunstancia límite, ¿no? Por eso pensaba lo que decían acá los compañeros, y dice Cacho Costantini en un momento, que fue un exiliado político en México, ¿no? Él militaba en el PRT, y muy amigo de Roberto Santoro, el señor que hizo literatura de la pelota, el compañero que hizo la primera gran antología de textos sobre fútbol en la Argentina, maravillosa, soslayada, Débora, por el universo pedagógico, eso hay que incorporarlo. Digo, porque yo no terminé ciencia de educación y vos sos una persona que sabe, o sea, me iban haciendo la carrera de las compañeras, digamos. Pero después terminé con Ezequiel. Pero es un libro hermosísimo para trabajar desde cualquier perspectiva, en cualquier instancia. Y Costantini dice, hay un cacho del tiempo en el que parece que se concentra todo el tiempo. Y esa interpelación que hacían ellos hacia ellos tiene que ver con eso, ¿no? Como un cruce de caminos donde vos decís, ¿no? Bueno, acá tengo que jugar tal cosa, no puedo jugar tal cosa, pero por lo menos tengo conciencia de... Respecto de lo que vos planteabas, a mí me gusta pensar la política bastante por fuera del campo de una organización que por supuesto es una organización clave en los últimos 300 años en el mundo, que son los partidos políticos. Un día leí un trabajo sobre la Revolución Francesa de François Furet, que fue director de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, muy fana del tenis, Furet. Y él decía, era más bien conservador, digamos, ¿no? Era un tipo que estaba a la derecha de Mitterrand y diría, bueno, hoy estaría a la izquierda de todos, ¿no? Pero, pobre Furet.
Pero me acuerdo, pero como hoy, ¿no? El tren que va a la estación Santos Lugares, yo lo tenía que llevar a la casa de Ernesto Sábato en el 84. Hablaba de tenis, que era lo único que yo podía sostener con semejante monstruo, que sabía de historia, sabía del mundo, era más viejo, sabía más de tenis que yo, y además se topaba con mi inglés y con mi francés deficitario. Pero yo sabía mejor el recorrido del tren, entonces ahí garpaba, él estaba en mis manos. Y me dice, Furet, la política es todo lo que tiene que ver con el poder. Era la segunda frase del ensayo, de hecho podría haberlo leído solo, ¿no? Pero la política es todo lo que tiene que ver con el poder, y me gusta pensarlo ahí en relación con el deporte, en particular en este tiempo, porque la verdad, yo digo, ¿qué presidente en qué parte del mundo, inclusive en los países que citaba Ezequiel, puede tener más poder que alguna de las megacorporaciones deportivas que definen la vida cotidiana de la gente? Un día un hiperempresario de la industria de la comunicación acá, lo fuimos a entrevistar con otro compañero, yo trabajaba en la revista Noticias, y me contó una anécdota del segundo vendría a ser TCI. ¿Se acuerdan cuando TCI compró Cablevisión por una gestión en la que intervinieron Eurnequian y Carlos Ávila? El segundo se entrevista con un presidente de los Estados Unidos, vendría a ser Clinton. Imagínense, yo no me gusta hacer guiones, vivo de eso a veces, pero acá no lo voy a hacer. Salón oval, Clinton sin Mónica Lewinsky, y en un intercambio Estados Unidos sostenía una serie de leyes antitrust, antimonopólicas, y el tipo le dice, bueno, el punto de vista del gobierno del pueblo de los Estados Unidos es que estas leyes son así, más allá que está lleno de monopolios. Y este hombre, que era el negociador con el gobierno, le dice, bueno, ustedes serán el gobierno del pueblo de los Estados Unidos, pero en la casa de cada uno de los tipos del pueblo de los Estados Unidos, los que entramos somos nosotros. Entonces, a mí me parece que hoy discutir sobre política y deporte es discutir qué hace el poder económico con esto, ¿no? No hay, está lleno de lugares en el mundo, provincias enteras que no tienen el presupuesto que pagó el Real Madrid por Jude Bellingham. ¿Cuánto es? 103 palos. Además, en un mundo hiperglobal, ¿no? Jude Bellingham es inglés, jugaba en el Borussia Dortmund y lo compró el Real Madrid. Y tiene una edad, le lleva poca distancia a mis nietos en términos de calendario. En ese fenómeno que el sociólogo costarricense Sergio Villena Fiengo llama globalización, ¿no? Que me parece un juego muy, muy ingenioso, que lamento que no se nos haya ocurrido Ezequiel a mí, porque si no seríamos gente rica. En esa dinámica digo, ¿cómo trabajás? ¿Cómo te vinculás desde el poder político tradicional, desde los presidentes, desde los legisladores, desde las secretarías de deporte? ¿Sí? No tenemos compañeros que han trabajado, que mendigan, más allá de la construcción de enhebrar políticas, mendigan que algún funcionario más por encima los atienda, y además que está recontracondicionado a lo que tal corporación le dice. Me parece que cualquier gestión posible va a chocar no solo en la Argentina, y viene chocando con los intereses corporativos de esos sectores. Y como no se da una disputa profunda en general respecto de esos sectores, es muy difícil. Fíjate que la disputa que más referenciamos en el tiempo en relación con el deporte ya tiene unos cuantos años, y la llamamos fútbol para todos, porque tocó un interés real, por las razones que sea, o por los azares que sea, o por las definiciones políticas que sean. Pero había un núcleo de poder real que entró ahí en algún tipo de cortocircuito, sin juzgar específicamente qué es eso. Podés hacer desde la experiencia que tenemos nosotros entrevistando gente, charlando con gente, y tenemos pasión. A mí me gusta la política, diría que más que el periodismo, ¿sí? Pero soy peor en la política, entonces me dedico al periodismo. Pueden las entidades donde creció Gonzalo Montiel, donde creció Enzo Fernández, no el Club Parque, digo, antes, digamos, antes del Tala en el caso de Montiel, ¿sí? El club en el que Enzo Fernández llegó porque el churrero lo puso ahí para que jugara. ¿Pueden resistir las ofensivas de este tiempo?
Yo creo que el desafío político es cómo enhebrar estrategias para que eso resista. La Argentina sí tiene una singularidad, que es que en medio de el otro día escribió con bastante detalle José Luis Lanao, lo tienen todos, Sí, José Luis, sí, está, tengo acá lo que escribió. ¿Qué porcentaje de clubes en el mundo es de quiénes? ¿Sí? Sí, más o menos en los días, eso no estaba en la nota de José Luis, en que la Unión Europea de Fútbol aprobó que una corporación, los dueños del mundo, pueden tener más de un club compitiendo en la misma competición. ¿Sí? Esto tenía que ver, por ejemplo, con el club en el que jugaba el McAllister, campeón del mundo. Solo el 14% son sociedades no privadas. ¿Sí? Conversás con quienes tienen discursos públicos sobre el deporte y dicen, y bueno, pero si queremos competir, tenemos que volvernos privados, nunca le vamos a ganar a los brasileños, me decía un conductor de televisión esta semana. Me decía un entrenador de fútbol el otro día, de uno de los equipos que juegan la Copa Libertadores y todo eso, yo les quiero ganar a los brasileños, después les quiero ganar a los otros, no voy a poder así porque siempre van a tener plata porque los privados ponen guita ahí. Digo, vas a ser peor, desde mi perspectiva política. ¿Sí? Porque vas a terminar entregando otras cosas. ¿Sí? Yo no quiero que Racing sea el Málaga. No, el Málaga es un equipo en estado de sumarse. En el que circuló muchísimo capital. ¿Podés negarte a que el mundo tiene ciertas formas en este tiempo? ¿Laburamos nosotros, unos cuantos los que estamos acá, cobrando plata de esos lugares? Sí. Sobrevivimos en ese contexto, como otros laburan en otros espacios. ¿Te pone en contradicción a veces eso? También sí, en la construcción de la voz propia de la que hablaba Ezequiel, sí. ¿Cómo desafías eso? Bueno, a mí me parece que hay justamente un retraso. Los sectores de lo que llamamos el campo popular o lo que sea, siguen subvalorando el espacio deportivo como un espacio de campo de disputa. Un ejemplo, la reconstitución de memoria, verdad y justicia en el deporte. No la generaron las organizaciones políticas tradicionales. La generaron minorías en los clubes bastante desligadas de esas organizaciones, partidos con los que yo puedo tener hasta simpatía, pero no le han prestado atención. Hay un lugar donde sigue siendo percibido como un tema menor, y es un tema que tiene el deporte. Por ahí Dani me puede perdonar que te involucre, pero como ha pensado con nosotros tantas veces esto, por ahí me puede corregir la definición. El espectáculo deportivo es el espectáculo central de un tiempo de la historia que espectaculariza todo. El mayor entretenimiento de una edad de la historia asignada por la industria del entretenimiento. Se espectaculariza casi todo, hasta mis canas y la calva de Ezequiel. Entonces, teníamos que decirlo una vez, ¿no? Nuestro declive. Siempre lo hacemos. Sí, siempre lo hacemos. Aunque podríamos empezar a hablar del declive de él. Aunque tiene mejor ritmo trotando que nosotros. En esa dinámica, no discutir eso, me parece una omisión política groserísima. Y yo creo que ahí sigue habiendo, no es solo que no se discute el deporte porque mejora la vida de las personas, por todo lo que a Waldo brillando y a nosotros jugando abajo de la autopista nos ha hecho mejores. Pero nos ha hecho mejores. No solo pero que no se discute, esa estamos como acostumbrados. Ahora, que no se discuta el espacio de poder que ocupa en el universo del poder real, la industria de la comunicación, el show deportivo, el contenido en vivo más calificado de un tiempo de la historia. Yo no prendería la tele en vivo para ver cómo Julia Roberts, que me sigue gustando, y su pareja se desvisten. Ahora, por ver un partido del Federal así, ¿sí? Entonces, ni hablar si dieran la liga en que dirige a Waldo acá, ¿sí? Hablaría menos con mi pareja porque estaría viendo los partidos. Y eso está fuera, no, está absolutamente afuera de la agenda. Y eso es discutir de política deportiva. Si no, la discusión sobre cómo preservas a los clubes es bastante difícil. Después hay zonas específicas sobre que aquí hay gente que conoce mucho mejor lo que llama el deporte de alto rendimiento, cómo trabajar sobre eso frente a ciertos acontecimientos, pero la discusión política deportiva central para mí está en otro lado, sin negar la existencia de esos segmentos. La discusión es cómo vos discutís el poder real, cómo discutís qué hace el poder económico, cómo el poder económico se apropia de eso que deviene con todas las raíces populares que tiene. Si no, no discutís, si no es renunciar a discutir un sistema que es esencialmente injusto. Por ahí no
lo podés discutir en público, no lo podés discutir en una campaña porque le debes al Fondo Monetario todo lo que le debes al Fondo Monetario y estás mandando a los señores que están yendo a discutir no sé qué cosa para que vivir peor. Pero la discusión, pero ¿cómo va a estar eso aislado de alguna discusión, aunque esa discusión no se haga pública? Cosas que tácticamente entendemos. Todos acá tenemos nociones de táctica y estrategia. ¿Sí? Y que la política es una construcción de eso. Pero no se discute. No se discute. Y luego existe otro fenómeno que cuando alguien llega, la derecha llega a la función pública o la no derecha llega a la función pública, si es que queda la no derecha, cosa que es difícil de distinguir, vos ejecutás cosas, resolvés problemas. Te extorsionan los deportistas, de alta competición, te extorsionan, perdón, no te alcanza el presupuesto, no te atienden los funcionarios, dependes de un presupuesto estatal que no sé qué cosa, haces articulaciones con sectores privados que en algún momento te ahorcan también. Yo creo que lo que está pendiente es esa discusión. Y lamento que esa discusión no esté dando vueltas nunca por comodidad, por ignorancia de montones de actores. Por más que les lleves y les propongas, pues si no yo no tendría cara para decirlo, les lleves esa discusión reiteradamente. Es menos simpático que lo de Racing y Boca, pero eso es lo que pienso. Tres cosas muy puntuales. Y siguiendo el hilo. Una, cuando Videla les pidió en China de ir a recibirlos ahí al aeropuerto, era una política, claramente, digo, cuando Videla fue a Estados Unidos se tenía que encontrar con Jimmy Carter en el año 77. Sí, claro. Estaba Vilas jugando la final del Abierto de septiembre, jugando la final del Abierto de Estados Unidos, y una agencia estadounidense contratada por la dictadura, la Burson Marsteller, le decía, che, el deporte es bueno para hacerte pasar como un hombre normal, te normaliza el deporte. Entonces lo fue a saludar a Vilas y de traje y corbata, no con uniforme militar, lo saluda a Vilas, le da la mano a Vilas que va a jugar la final de Estado. Entonces, ¿cuál era la foto? Porque había tocado un gobierno más democrático, el de Jimmy Carter en Estados Unidos, que estaba denunciando la dictadura. Curioso, ¿no? El país que propició la dictadura luego la denuncia. Pero bueno, ¿cuál era la foto? La foto no era la gente que estaba protestando por la presencia de Videla en Estados Unidos, sino Videla dándole la mano a Vilas. Entonces, esa era la foto que quería Videla, ¿no? La foto con los deportistas lo normalizaba a Videla. Esa una. Después la segunda, esto que dice el poder económico Ariel, y con la pregunta de ahora es, no sé, a mí la foto del otro día de los Martín Fierro, de cuando sube el Chiqui Tapia al escenario y cantan el muchacho y Argentina, Argentina, y las banderitas que agitaban de Argentina tenían a una marca, a una casa de apuestas, ¿no? Betson, ¿no? La que está en Boca, en la camiseta de Boca ahora, ¿no? Entonces, ¿qué es el deporte hoy? Por lo menos el deporte de alto rendimiento, y eso para mí era una foto impresionante, ¿no? Porque el poder económico está, digo, ¿dónde se publicitan generosamente las casas de apuestas? Antes eran las tabacaleras las que estaban con el deporte. Bueno, las tabacaleras comenzaron a tener restricciones. ¿Dónde encuentran un escenario favorable las casas que promueven el juego? Las casas que enferman a mucha gente con la ludopatía. ¿Dónde lo ponen? En el deporte. El deporte es extraordinario para el dictador Videla y para las casas de juego, ¿no? Es una tribuna tan generosa la del deporte que les abre los brazos a todos. Y el tercer punto que quería comentar en esto de qué son hoy qué serán hoy los derechos humanos para los deportistas también, ¿no? Lo digo esto porque el lunes, el anterior, estuve en el CENAR, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, donde Gaby Parigi, una ex gimnasta, presentó su obra consagrada, y yo ya la había visto 2 veces, pero me impresionó mucho verla. Parte de la familia está ligada a este Sí, soy así, me enteré unos minutos antes. Y lo que me impresionó de esta tercera vez es que estábamos en el CENAR y que había pibas de 15, 16, que las risas nerviosas de las pibas ante todo lo que iba contando la obra, cómo Gaby hizo arte para contar lo que fue ese mundo,
¿no? Los únicos Juegos Olímpicos que tuve fueron los de Atlanta, 96. Y recuerdo siempre el momento en los que Dominique Moceanu, estrella de la gimnasia de Estados Unidos, no puede competir. Y está en Estados Unidos, Rusia justo, compitiendo en la final. Y bueno, y va allí Kelly Struck, que creo que Dominique tenía 14 años, y a Dominique tuvo lo que hoy se dice ataque de pánico, no pudo competir. Y va Kelly Struck, y Kelly se tuerce un tobillo justo en uno de los saltos. Y veíamos todos cómo el entrenador Caroli, el rumano contratado por Estados Unidos para ganar medallas, le gritaba: podés, vamos que podés, vamos que podés. Y ella con el tobillo torcido, todo saltó, Estados Unidos ganó, la recibió Clinton, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos años después, cuando veo un spot de eso, reparo en quién, o sea, Caroli la lleva alzada, y reparo en el médico que la está atendiendo en la silla de ruedas. Y el médico era Larry Nassar, el depredador, el médico que abusó de 300 pibas durante 30 años, protegido por las autoridades de su deporte, por las autoridades del Comité Olímpico de Estados Unidos, por los médicos, protegido por el FBI, porque el FBI tenía la denuncia un año antes y la cajoneó, no hizo nada. Durante ese año, Nassar abusó, se estima, de casi 50 pibas más. Y uno dice, ¿cómo se permitió eso? ¿Cómo el sistema permitió eso? Bueno, resulta después que ese Nassar era el bueno, porque claro, lo de Nassar es el horror, abusar ya de las pibas, confiar y abusar es el horror. Encima, entonces con lo que nos valen los maestros, ¿no? Uf, tan importante nos han sido los maestros en la vida, ¿no? ¿Quién no aprecia a un maestro? ¿Quién no sobrevivió muchas veces por un maestro? Entonces, claro, confiar y que los maestros hagan eso y que se complique todo esa admiración y eso que le debemos a los maestros por estos depredadores, estos animales, es tremendo eso. Pero bueno, ¿cómo pudo pasar eso? Porque era el bueno. Pues esto es lo que relataron todas en el juicio después. No, él era el bueno, porque el malo era el otro, no era el otro que las abusaba físicamente. Al que ellas le decían, estoy lastimada, saltás igual. Tengo una distensión, no te creo, tenés que saltar igual. ¿Querés ganar? Tenés que saltar, tenés que correr, tenés que levantarte. Pero no puedo, mi físico no, tenés que hacerlo. ¿Cuántos gramos tenés de más? 100, 10 vueltas a no sé dónde. 20.000 flexiones. Todos cuerpos lastimados, sometidos y humillados en nombre de ¿qué? De la medalla. Entonces, cuando en los últimos Juegos de Tokio, Simone Biles, ¿no? La super premiada, ganadora de todo, claro, con espaldas muy anchas para hacerlo seguramente, dicen, ¿saben qué? No voy a competir, pero estás en una final contra Rusia. Sucedió esto, exactamente lo mismo. Del 96, 2023, 2022. Sucedió exactamente lo mismo. Estados Unidos, Rusia jugando la final y ella teniendo que defender el honor de Estados Unidos contra el super enemigo. Y ella dice, no voy a saltar, no puedo saltar. Y no saltó. Yo pienso a veces como que fue la medalla más importante realmente de Simone Biles, porque ¿cuántas atletas se habrán sentido identificadas para poder decirle ahora a su entrenador, a su médico, ¿sabes qué? No puedo, no me humilles más. Entonces el deporte de alto rendimiento, en la dignidad de la persona. Digo, si yo cuando fue muy genial cuando Walter recordaba viejos tiempos de entrevistas, etcétera, porque yo en un momento cuando hablaba, decía, no estoy hablando con el campeón, estoy hablando con una persona, porque eso es lo que nos hacía recordar, que es una persona, ¿no? Y a veces el campeón, en nombre de ser el campeón, tiene que defender esa cuestión de soy el campeón, y en nombre del campeón tiene que someterse a no sé cuántas humillaciones. Y bueno, me parece que algo se ha avanzado, creo que, bueno, ahí se le dice deconstrucción, ¿no? Pero algo se ha avanzado, porque en general el eslabón más frágil son los adolescentes, y generalmente en un mundo del deporte competitivo hipermachista, las niñas adolescentes han sido las que más han sufrido y más han sido abusadas. Entonces creo que ahora somos mucho más conscientes de todo eso, y entonces cuando se construye esa épica,
creo que ahora por lo menos se intenta tener algún reparo más ético, ¿no? A veces es esa sola letra de diferencia entre la épica y la ética, y celebramos la épica sin reparar muchas veces en la ética. Creo que se ha avanzado en ese terreno, más allá de que Betson y de que todo esto, en el terreno de la persona especialmente, hay algo que ya ha cambiado, por suerte. Bueno, si les parece, esta oración. ¿Qué fue? No, yo quiero una última cosa, quiero una anécdota casi también, pero que así un poco esto que se ha avanzado. No hace mucho, ha sido 2019 me parece, yo estaba entrenando afuera del país, pero estaba viendo esta avanzada que el gobierno de la ciudad hacía contra el predio del Senar. Y esto de que algo se ha avanzado en el sentido de no es que va a cambiar el mundo, pero sí en ese momento se alzaron muchas voces de deportistas que estaban en funciones como deportistas en ese momento, y también muchos de nosotros, ex deportistas, entrenadores y demás, y tuvieron una actitud muy militante de banderazo en el predio, en la puerta del Senar. Yo mismo, personalmente, me ocupé de juntar a toda la generación del 88, todo el equipo medallista olímpico, y firmar una solicitada que hablé con ambos para que me den una mano cómo hacerlo, y ambos me dijeron de hablar con Ernesto, ¿no? Y bueno, salió esa solicitada, se firmó, fue importante, se mediatizó mucho, se apareció en muchos lados nuestro reclamo, pero de todos los atletas y de todos los entrenadores y de todos los que estaban jugando en ese momento con más peso mediático incluso. Y bueno, no sé si por eso, pero el Senar sigue ahí. Por lo cual digo, esta cosa de el atleta que no dice nada, que se calla, que a ver si me dicen no puedo jugar más, o que yo no sé la realidad de cuántos de los que estaban compitiendo, jugando, siendo jugadores de selección en ese momento, creo que los hubo, y bastantes. Por lo cual digo, hay un avance en eso, hay una cierta, no hablemos de construcción, que es otro término para otro tipo de cuestiones, pero sí de comprometerse y responsabilizarse más por cuestiones sociales, por ahí por las que le atañen al deportista. O sea, nosotros hemos vivido nuestra vida adentro del Senar, en preparaciones, en concentraciones y demás. Yo vivía en mi casa, pero los del interior estaban ahí adentro. Por lo cual creo que fue muy importante eso, como colectivo, como movimiento de atletas, en contra de, poniéndose en atravesar a la política de alguna manera, y pudiendo ayudar a dar el brazo a torcer. Me parece que esperemos que en los próximos 4 años no tengamos que rejuntarnos para este tipo de cosas. Bueno, les pido, si alguno quiere hacer alguna preguntas concisas, concretas, dejemos que... No como los periodistas. No, dejemos a ellos justamente, claro, dejemos a ellos que se explayen todo lo que quieran y nosotros seamos precisos y concretos. Si alguien quiere preguntar algo. Sí. Él habló del Mundial 78. El Mundial 78, yo lo tengo muy así en imagen, hubo algo donde se mencionó Orlando Borges. Sí. Con respecto, yo no sé si, con respecto al tema de la dictadura. No sé si vos ubicás algo de todo eso. Mencionado de Holanda, ¿eh? Sí, los jugadores recibieron una cartilla antes de viajar, de organismos había un personaje cómico de la televisión no popular en ese momento, Fredrik de Jong creo que era el nombre, que
que se ocupó mucho de la dictadura, de denunciar a la dictadura, y él mismo confeccionó unas cartillas que le envió a cada uno de los jugadores. La verdad es que los jugadores no le dieron mucha bola a la cartilla. Es más, algunos dijeron se la voy a dar a mi perro para que la lea, como Van Hanegem. No hubo en realidad mucha... hay toda una historia respecto de que Cruyff no vino en repudio a la dictadura, y a mí personalmente el propio Cruyff me dio una historia, una versión distinta, de un temor familiar, de que la familia habían ingresado ladrones a su casa de una manera muy intimidatoria, se quedaron con armados dentro de su casa, y que entonces no se sintió que no podía dejar a su familia. Me contó un contexto familiar, y luego periodistas holandeses me dieron un contexto deportivo de pelea también con la federación, etcétera, que no era exactamente una rebeldía contra la dictadura, de no venir. Y después hubo un jugador que fue a la plaza, que fue él por su cuenta a la plaza. También un jugador sueco fue por su cuenta a la plaza. Y fueron hubo un mundial previo, el de fútbol, que fue el del hockey sobre césped. Claro, no es el fútbol, y allí hubo, ¿no? ¿Te acordás, Tano? Hubo dos jugadores, dos o más creo, que fueron a la plaza, no a la plaza, pero tuvieron es más, escribieron para sus países lo que fue haber estado jugando aquí un mundial, claro, no era de fútbol, en una dictadura. La verdad es que el propio gobierno holandés era, si yo no me equivoco, el segundo socio comercial de la dictadura. Aviones Fokker eran holandeses, aviones con los que se tiraron gente al Río de la Plata. Armas Signal eran también que Holanda le vendió a la dictadura. La supuesta carta de Kroll. Está ese tema de que Kroll le escribe a su hija, supuestamente. Salió el gráfico, ¿no? El gráfico. Kroll Romero. Sí, que le dice que este es un país donde los soldados, sí, vas a ver soldados, pero disparan flores, que te lleva una muñeca por ir a Argentina, una carta inventada por el periodista para ganarse méritos allá Enrique adentro, Romero. porque la revista El Gráfico era de la editorial Atlántida, y la editorial Atlántida era Para Ti, Somos, Gente, o sea, todas las revistas pro dictadura, y El Gráfico no fue menos en esa historia. Pero no hubo exactamente una protesta. Holanda no fue, perdón, una sola cosita más. Holanda no fue a la cena final, se hacía la cena en el Plaza, los jugadores estaban en el Sheraton. Lo que me dijeron propios jugadores es que se asomaron a la ventana, vieron lo que era Buenos Aires dominada por gente que había tomado las calles celebrando, porque esto fue lo que pasó en las horas siguientes. Habían perdido, y la verdad que no querían ir al Plaza, y fue un periodista, tomó una credencial de uno de ellos y fue al Plaza, y lo encargó a Videla en plena cena, sale de su asiento, se le acerca a Videla y le pregunta por los desaparecidos. Obviamente lo sacaron de la cena el periodista. Yo quiero complementar un poquito la pregunta de Jacobo, porque creo que él se refiere a que, no sé si fue Holanda, pero un equipo que tenía que había asignado un campo de entrenamiento de Mendoza, no tuvieron que cambiar el campo de entrenamiento, porque ella decía que ese lugar que les habían asignado había habido represión, y ellos no iban a entrenar ese cuerpo, que tenía que ir. No recuerdo el dato, no lo recuerdo. Holanda estuvo en Mendoza, sí. Y Alemania recibió en plena concentración en Córdoba, estaban en la cumbre, recibieron a un aviador, Rudel, un aviador nazi, refugiado en Córdoba, escondido en Córdoba, fue a visitar y hubo no digo gran escándalo, pero pequeño escandalete en Alemania por este tema, pero el presidente de la Federación Alemana, Neuberger, y vice de la FIFA, simplificando, le diría era nazi. Porque realmente representaba intereses económicos que se habían crecido con el nazismo, y había amenazado a los jugadores con enviarlos de vuelta a Alemania si llegaban a hacer alguna manifestación política. El único que censuró fue Paul Breitner, que era un alemán que jugó en el Real Madrid, etcétera, que no vino al Mundial, pero tampoco fue designado, y en ese momento no estaba en su mejor momento futbolístico. Entonces decir que Breitner no vino en protesta de la dictadura me parece, aunque me encantaría poder decirlo, pero me parece que forzar un poco la realidad. Jorge. Primero hacerle un agregado a algo que dijo Ezequiel. Yo estuve casualmente viendo consagradas
2 días antes que Gaby tenía que ir al Senado. Estaba muy ilusionada porque era un evento muy particular. Exacto. Porque era un evento para todos pibes de equipos competitivos. Claro. Y es una obra excelente donde muestra todas las desgracias de una deportista de elite, ¿no? Y todas las presiones que tiene. La pregunta que quería hacerte, para mí el Mundial del 78 tiene un nombre, para mí personalmente, muy importante, que es el de Menotti. ¿Qué papel jugó Menotti? Antes y después, porque para mí es el entrenador que cambió la curva, en realidad sí, no así, de los entrenadores de las selecciones, ¿no? Visto después con tipos como Martino, Sabela. Sí, Menotti cambió para mí la historia de las selecciones de fútbol de Argentina, a tal punto que el que llega como fue designado en votación. ¿Quién se alegró? Yo rescato ahí lo que dicen los jugadores, que es la arenga previa de Menotti con los jugadores, no solo previa a la final, sino el discurso que mantuvo durante el Mundial. El discurso de Menotti era: estamos jugando por tu viejo, por el panadero, por el electricista, por tu vecino, estamos jugando. Menotti no les estaba diciendo no los saluden a Videla, pero implícitamente les estaba diciendo. Menotti, y una cosita más nomás. Nosotros vemos en los Juegos Olímpicos de Berlín 36 con Hitler, ¿no? Y los vemos a los atletas alemanes saludando el saludo nazi desde el podio. Yo no vi ningún jugador argentino. En esos Juegos Cábana, en esos Juegos, sí, el abanderado de la delegación argentina hizo el saludo nazi para el 9 de julio, festejo de la independencia argentina. O sea, no solo atletas alemanes, ¿no? Y a mí eso me pareció siempre importante. Es un tema dificilísimo para los jugadores, porque tenían todos títulos de 20 y pico de años que sintieron como una culpa enorme, una carga enorme, que inclusive frustró muchas veces posibilidades de reconstrucción interesante. Porque ellos dicen: ¿por qué tengo que dar explicaciones de esto? Si yo tenía 20 y pico de años, estaba en mi mundial. Yo no tiraba paredes con Videla. Sí, la frase de Pato Fernández, la verdad, yo no tiraba paredes con Videla, ¿no? Y es cierto. O sea, yo creo que si yo siempre alguna vez decía, bueno, a Kempe le decíamos el matador, pero el asesino era Videla. Entonces, para mí esas cosas son claras. Si no, ¿qué hacemos? ¿Le dejamos el deporte a los dictadores? ¿Qué hacemos con el deporte? Si el deporte es fiesta popular, ¿no? Sí. Es de la gente, es de todos nosotros el deporte. ¿Para qué dejárselo a Videla? Es que en rigor el Mundial era programado antes del golpe militar. En el 70 como dijo Ariel, la sede. López Rega se apropia del fútbol, pero el Mundial ya estaba programado. Argentina inclusive ya se había presentado, candidateado para el Mundial del 70 que México le gana. Argentina ya se había presentado para ese, fracasó, se volvió a presentar y se le da. Empieza todo el proceso y Menotti es designado antes del golpe militar, no es designado por el gobierno militar. De todas maneras, Argentina cuando vuelve a... Visitada. Eso es lo que iba a decir. En el año 79, cuando viene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es contemporáneo al Mundial Juvenil que Argentina gana en Japón, se firma una solicitud, la primera solicitada que aparece con la denuncia del tema de los secuestros, y los primeros dos firmantes de esa solicitada son Manolo Torres, abogado de Montoneros, y César Rimeno. Bien, creo que podemos ir cerrando porque habló Héctor. Sí, pero para mí es muy importante que hable vos porque tenés data bien. Vamos a la última pregunta y después vamos a hablar presión. Allá, dale. Acá Fabián te dice a vos que... Comentó en el oído y yo hago la pregunta. Dale, no escucha igual. Seguramente... Mirá que no te están escuchando, que acá la productora está saludando. Dale, Fabián en voz de Pablo. Dale. Última. ¿Qué hay de cierto en esta leyenda que se escribió sobre la salida de la Pascosa por una razón del 18? Si es cierto que fue un pedido, una exigencia de la Junta a Menotti, y si es así, ¿cuál fue la reacción de sus compañeros?
Carrascosa siempre lo que se... A ver, el mito de Carrascosa renunció por la dictadura. Carrascosa es una persona de una sensibilidad tan alta, pero tan alta, que mi lectura, porque él te dice muchas cosas y después nunca quiere hablar públicamente, porque entonces él queda como un valiente y hace quedar mal a sus compañeros, es un tipo de una dignidad extraordinaria. Yo creo que es una sensibilidad tan alta que lo que no soportó es que la pelota estuviera en el centro del mundo en un momento tan espantoso de Argentina. Él como capitán, era una persona que no toleraba que el fútbol fuera algo tan importante. Amando el fútbol, pero no toleraba que el fútbol estuviera en el lugar en el que lo ponía la dictadura. Y él como capitán se sintió como que no... Para su sensibilidad me parece que era un exceso eso. Y como es algo un poco más complejo de explicar, y no es un titular tan fácil de los diarios, el héroe contra la dictadura, etc., él prefiere entonces, como sabe que el periodismo va a decir cualquier cosa, él prefiere entonces hablarlo de la manera que puede, con quien puede. Es mi lectura, más personal del tema. Te puedo hablar mucho con él,